Misa del Jueves Santo. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando os reunís no es para celebrar la cena del Señor, porque cada uno come allí lo que ha llevado para cenar, sin atender a los demás. Y así, mientras unos sufren hambre, otros comen con exceso. Pues, ¿qué no tenéis vuestras casas para comer y beber? ¿O venís a profanar la iglesia de Dios y a avergonzar a los que nada tienen? ¿Qué os diré de esto? ¿Os alabaré? En eso no os alabo, porque yo aprendí del Señor lo que también os tengo ya enseñado, y es que el Señor Jesús, la noche misma que había de ser traicionado, tomó el pan, y dando gracias lo partió y dijo: Tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros será integrado a la muerte. Haced esto en memoria mía. Tomó asimismo el cáliz, después de haber cenado, y dijo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto cuantas veces lo bebiereis en memoria mía. Pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga. Y así, cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre, y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y flacos, y mueren muchos. Pues si antes no nos juzgásemos, no seríamos juzgados por Dios. Si bien, cuando lo somos, el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En la víspera del día solemne de Pascua, sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. Y así, que acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido al corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos, y que como había venido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa y se quita los vestidos, y habiendo tomado una toalla, se la ciñe. Echa después agua en una jofaina, y se pone a lavar los pies de los discípulos, y a limpiarlos con la toalla que se había ceñido. Viene a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Le respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Le dice Pedro: ¿Jamás me lavarás tú a mí los pies? Le respondió Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dice Simón a Pedro: Señor, no solamente los pies, sino las manos y también y la cabeza. Jesús le dice: El que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, estando como está limpio todo lo demás. Y en cuanto a vosotros, limpios estáis, mas no todos. Como sabía que era el que le había de hacer traición, por eso dijo: No todos estáis limpios. Habiéndoles ya lavado los pies y tomando otra vez su vestido puesto de nuevo a la mesa, les dijo: ¿Sabéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros lavaros los pies unos a los otros. Ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros. Hoy, este día de Jueves Santo, tenemos la misa vesperal, la misa de
de la última cena, en la cual recordamos la última cena de nuestro Señor. Después de la misa tenemos la reposición del Santísimo Sacramento al sepulcro, se lleva al sepulcro en procesión, y ahí se va a dejar hasta medianoche para que podamos irla a adorar, todos los que podamos, y los que no puedan venir, por lo menos espiritualmente, adorarla espiritualmente. Después que ya se hizo la reposición del Santísimo Sacramento arriba en el sepulcro, entonces venimos aquí para desnudar los altares, ¿verdad? Y eso nos recuerda el momento en que los apóstoles fueron privados de nuestro Señor. Y para consolarlo a nuestro Señor en su pasión que comenzó esta noche, pues pasamos un momento de adoración delante del sepulcro hasta medianoche. Pues esperemos que lo hagamos todos en esta misa, en esta ceremonia. Entonces la Santa Misa que hoy celebramos es la que nos recuerda la última cena de nuestro Señor, en la que Él instituyó los más grandes regalos que nos ha hecho, como decíamos Señor Lefebvre, que es la Santa Misa, la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía, y eso es un gran regalo que Dios nos ha hecho, todas estas cosas que Él nos las dio en ese momento de la última cena. Durante la misa, en el Agnus Dei, no se dice al final Dona Nobis Pacem, sino se dice 3 veces Miserere Nobis. Al final, antes de comulgar, no se dice Confiteor. Ya que hemos ya que hemos llevado el Santísimo, regresamos aquí a la capilla, y todos regresamos aquí a la capilla para la desnudación de los altares. Después de que las ceremonias ya han terminado, si alguien entra aquí a la capilla, debe hacer una inclinación una inclinación cada vez que entra a la capilla, porque no está el Santísimo, entonces no se hace genuflexión, pero se hace una inclinación. Y los que entran donde está el sepulcro, al llegar hacen se ponen de rodillas, con las 2 rodillas, y de rodillas hacen una inclinación. En ese momento no se hace genuflexión, pero se hace una inclinación, una flexión con las 2 rodillas, ¿verdad? De rodillas, y se hace la inclinación con la cabeza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos celebrando lo que es la fiesta de los sacerdotes. Este día es para los sacerdotes la fiesta de los sacerdotes, porque fue el día que fue instituido el sacerdocio por el cual tenemos acceso a la Eucaristía y a la misa. Entonces también en este día nuestro Señor dijo su primera misa, y en este día también Él los hizo a los apóstoles, los hizo sacerdotes. En esta misa también los hizo, la misa de la última cena, y también les dio por primera vez la Eucaristía. Entonces, que nuestro Señor dice: este pan es mi cuerpo, y el que come de este pan tendrá la vida eterna. Es el alimento del alma, ¿verdad? Es una cosa que los judíos no podían entender, porque ellos creían que iba a dar su carne de una manera cruenta, pero no, Él nos dio en una manera sacramental su cuerpo y su sangre. Pero el apóstol insiste en la epístola de hoy de que debemos estar bien preparados para la comunión, así que debemos estar en gracia de Dios, porque no se puede recibir la Eucaristía si uno tiene un pecado mortal en la conciencia.
Y si aunque a uno se haya arrepentido, que haya hecho un buen acto de contrición, pues puede ser que Dios se lo perdone, pero debe confesarse antes de comulgar, y eso es el mandamiento de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, como dice la epístola de hoy, que no hay que profanar el cuerpo de nuestro Señor, así que cada quien debe tener cuidado, porque no puede recibir la hostia si no está en estado de gracia. Entonces, esa veneración a la Eucaristía es lo más normal, porque Jesús está presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces hay que tratarlo con respeto, ¿verdad? Ese respeto que es lo más natural del mundo, porque es Dios, y no debemos tratar a Dios como si fuera nuestro igual, o incluso peor, como si fuera un objeto, o incluso peor, como si fuera algo que se puede profanar, es decir, que recibirlo con pecado, ¿verdad? Entonces es más que un insulto, ¿verdad? Es un sacrilegio. Entonces hay mucha gente, hay muchos casos de personas que viven en pecado mortal y que comulgan, y Dios nos libre de eso. Entonces había un sacerdote que tenía muchos fieles, tenía una parroquia con mucha gente, y una vez hizo un exorcismo y el demonio le dijo: yo tengo en mi mano a tu parroquia, porque hay muchas confesiones, muchas comuniones sacrílegas. Así que si uno tiene en conciencia algún pecado grave, que no comulgue, porque hay gente que comulga para no quedar mal, por respeto humano, para que no vayan a pensar mal, etcétera. Entonces hay que tener presente que muchas veces hay personas que no comulgan porque tal vez se distrajeron y comieron algo, o que en ese momento hay gente que hace como un acto de humildad, ¿verdad?, de no comulgar. A veces lo hacen por motivo espiritual. Entonces hay personas que puede ser que no han hecho ningún pecado, pero están como dudosas y a veces no comulgan, y en realidad sí podían comulgar. Entonces no hay que juzgar a estas personas. Si alguien no comulga, no hay que juzgarlo. Por eso, si hay alguien que tiene algún pecado, pues no se preocupe y no haga su comunión, ¿verdad? No haga su comunión, esperando que pueda confesarse y poner orden en su alma. Entonces, ese regalo tan grande que Dios nos dio, hay que cuidarlo, y ese regalo que es la misa también, donde se renueva el sacrificio de Cristo, y de donde viene todas las gracias que recibimos, porque de donde ganó Jesucristo todas las gracias de la redención, pues fue en la cruz. Pero ¿qué es la misa sino la renovación del sacrificio de la cruz? Se renueva cada vez que se dice la misa, para que podamos recibir cada vez, aprovechar bien, recibir más gracias y tener más oportunidades, ¿verdad? Porque solo una vez, si oyéramos solo una vez la misa en nuestra vida, pues tal vez no estaríamos bien atentos o no bien preparados. Entonces Dios ha permitido, Dios ha querido que haya muchas misas en nuestra vida, para que tengamos siempre oportunidad de ganar nuevas gracias y mejorar nuestras disposiciones cada vez más, ¿verdad? Esas disposiciones de purificar el alma, de hacer penitencia, de amar más a Dios. Y cuando un alma es más pura, más limpia, entonces recibe más fácilmente las gracias de Dios, las aprovecha más fácilmente. Por eso debemos purificarnos de nuestros pecados pasados. Por eso estamos llevando esta cuaresma, que la cuaresma es un tiempo de penitencia para purificar nuestros pecados, purificar nuestros malos hábitos, para corregirlos. Y entonces una persona que está con buenas disposiciones, cuando recibe la Eucaristía, la recibe mejor y con más fruto, con más gracias, con más
beneficios para su alma, ¿verdad? Entonces, no es solo la Eucaristía que cuenta, sino que también la apertura que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Si tenemos una persona que tiene una boca pequeña, puede beber menos, por decirlo así. Si no tenemos mucha apertura, pues no podemos recibir muchas gracias, ¿verdad? Entonces, tenemos la oportunidad siempre de mejorar nuestras disposiciones para recibir más gracias de Dios, recibirlas mejor, ¿verdad? Así eran los santos, ¿verdad? Los santos hacían comuniones que tenían mucho valor y recibían muchísima gracia de Dios porque estaban bien preparados, porque tenían un alma limpia, porque incluso si antes hubieran sido pecadores, ya habían hecho penitencia bien hecha de sus pecados, y entonces su alma estaba bien dispuesta, bien abierta a las gracias de Dios. Entonces no nos hagamos ilusiones, no es solo el hecho de recibir los sacramentos, que siempre nos hacen bien, ¿verdad? Pero no y hacen el mismo bien a toda la gente. Los que más aprovechan de los sacramentos son los que se preparan mejor para recibir los sacramentos. Por eso la comunión en la misa es al final de la misa. ¿Por qué la Iglesia hace eso? Pues para que la misa pasemos el tiempo a prepararnos a recibir bien la comunión, ¿verdad? Entonces, si durante la misa estamos distraídos, si durante la misa estamos pensando en otra cosa, si durante la misa no rezamos bien, pues vamos a recibir, sí, tal vez la comunión nos hará bien, pero no mucho o menos. Así que hay que tener cuidado de las disposiciones. Primera disposición es suprimir el pecado, ¿verdad? El pecado y la pena del pecado, todos los hacer penitencia de nuestros pecados, no solo confesarse y ya, sino después hacer penitencia, purificar nuestros hábitos, nuestras costumbres, purificar nuestro corazón, purificar nuestra vida. Entonces, Santa María Magdalena antes era una gran pecadora, pero ella sí se purificó, ella sí hizo penitencia, y entonces cada vez que comulgaba pues recibía muchas gracias de Dios como una santa, que era una santa, ¿verdad? Entonces no debemos tener negligencia por las buenas disposiciones para recibir los sacramentos, ¿verdad? Entonces hay santos que, por ejemplo, San Luis Gonzaga, él siempre pasaba mediodía a prepararse a la comunión, y después de la comunión pasaba el otro mediodía a dar gracias, ¿verdad? Entonces no solo el hecho de recibir la comunión, sino también a dar gracias y a pasar un momento de recogimiento después de haberla recibido, no irse a sentar como algunos niños hacen porque sus papás ni se les ocurre o no sé decirles a los niños que después de la comunión hay que rezar, hay que dar gracias, hay que pedir a Dios cosas, pedirle las necesidades que tengamos. Es el momento, y hay que pasar un momento de amor, de recogimiento, para recoger todas las gracias que Dios nos quiere dar. Entonces, en ese momento que Él acaba de venir a nuestra alma, a nuestro cuerpo, es el momento de estar con Él, de platicar con Él, de pedirle lo que necesitamos, sobre todo para salvar nuestra alma, y también darle gracias, pedirle perdón, pedirle por los demás. Es el momento, ¿verdad? Es el momento adecuado, el más adecuado de nuestra semana. Entonces no olvidemos siempre de tener cuidado cuando recibimos los sacramentos, no los recibamos de una manera distraída y como que si es como cualquier otra cosa de la vida, ¿verdad? Hay personas que están en la misa y ya están pensando lo que van a hacer después, están distraídos, están
y muestran que no tienen mucha fe ni mucho aprecio por este sacramento, ni por la misa, no ven que sea algo realmente importante. Entonces, la misa es un hecho histórico, porque la misa es simplemente el sacrificio de Jesús, aunque se repita muchas veces, pero se repite muchas veces el mismo hecho histórico. Entonces es más importante la misa que todo lo que pasa hoy, que ha pasado hoy en esta ciudad o en este país o en el mundo, porque la misa es el sacrificio de Cristo. Pero ¿qué dirán? Pues no, es que el sacrificio de Cristo fue hace 2000 años. Pues sí, pero es que el sacrificio de Jesucristo se renueva cada vez que se dice la misa. Entonces es el mismo que se actualiza en este momento. Entonces hay que tener fe. Si no, vamos a asistir a la misa con mucha gente que está en misa y está mirando su reloj para irse y diciendo, pues el Padre ¿cuándo va a terminar? Y esto, hay gente que hasta muestra su impaciencia, y entonces eso no es un buen ejemplo, ¿verdad? No es un buen ejemplo para los demás. Y también en este momento era esta última cena de nuestro Señor, era en el momento como un momento de adiós, porque él justo después fue cuando fue apresado y cuando sufrió su pasión y su muerte. Entonces era como un momento de despedida, y a veces en los momentos de despedida es cuando pues decimos todo lo que amamos a los demás, o ¿verdad? Nuestra familia, lo que fuera. Si tuviéramos un momento así, ¿verdad? De alguien que va a morir, pues entonces ese momento es muy importante. Entonces Jesucristo nos hizo grandes regalos, como Monseñor Lefebvre nos decía que Jesucristo nos hizo un gran regalo con la misa, nos hizo un gran regalo dándonos la Virgen María, y también nos hizo un gran regalo dándonos los papas católicos, no se refiere a los papas modernistas o los papas, sino a los papas católicos que durante mucho tiempo dirigieron la Iglesia, y a los cuales debemos muchísimas cosas que han hecho en la Iglesia. Entonces el Papa siempre fue un criterio de orientación para todos los católicos, pero en otros tiempos eran buenos papas, eran papas que tenían la fe, que promovían la fe, el amor a Dios y el respeto a la religión, y hoy no es el caso, ¿verdad? Entonces el regalo ese que Monseñor Lefebvre se refería es a los papas católicos, ¿verdad? A los papas. Entonces pero en la misa está contenido la Eucaristía, porque cuando se hace la renovación del sacrificio de la cruz, pues Jesús se hace presente, y en esa presencia es la presencia eucarística, que va con la misa, ¿verdad? Y es la Eucaristía, el gran regalo de Dios de estar con nosotros. Y hoy faltan almas eucarísticas que adoren el Santísimo, que hagan reparación, y necesitamos almas que quieran hacer reparación. Por eso hoy, después de misa, vamos a hacer un momento de adoración hasta medianoche en el sepulcro, para hacer reparación por los pecados del mundo, por los pecados nuestros, por los pecados de aquellos que necesitan el perdón de Dios. Entonces, y no se puede concebir la misa, y no puede haber Eucaristía si no hay sacerdotes. Entonces también Jesús nos dio este día el sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio y el episcopado, porque ¿qué es un obispo? Un obispo es un sacerdote, es lo mismo que un sacerdote, pero tiene todo el poder que debería tener un sacerdote, es decir, que un obispo puede hacer otros sacerdotes, mientras que un sacerdote normalmente no puede hacer otros sacerdotes, no puede confirmar, a menos que tenga un permiso especial, ¿verdad? Pero normalmente no puede confirmar si no tiene una delegación de un obispo.
Entonces necesitamos el sacerdocio, y hay que promover el sacerdocio. Por eso Monseñor Lefebvre, él quiso hacer una congregación, la Fraternidad San Pío X, que estaba destinada a promover el sacerdocio, porque él veía que todos los nuevos sacerdotes habían estudiado la nueva teología, que habían estudiado el concilio, que decían la nueva misa, y que ya no tenían ni ellos mismos la idea de qué cosa es el sacerdote. Entonces él quiso restaurar el sacerdocio. Por eso Monseñor Lefebvre quiso hacer una sociedad que se dedicara a formar sacerdotes. Entonces nosotros debemos pedirle mucho a Dios que nos dé primero vocaciones de personas que sean aptas para el sacerdocio, que tengan las cualidades necesarias, porque no todos tienen las cualidades necesarias. No basta desear ser sacerdote, sino tener las cualidades que Dios pide, que la Iglesia pide, y los fieles deben colaborar con eso. Entonces los fieles pueden unirse a esta misión, este apostolado del sacerdocio, ¿verdad? Porque sabemos que si no hay sacerdotes, ya no va a haber misa. Si no hay sacerdotes, ya no va a haber Eucaristía, ya no va a haber confesión, ya no va a haber sacramentos. Entonces se necesitan sacerdotes. Entonces, ¿qué deben hacer los fieles? Hay fieles que son muy inconscientes y que en lugar de apoyar a los sacerdotes, les están creando problemas, los están criticando, los están presionando para que se haga las cosas como ellos quieren, y entonces en lugar de ayudar a los sacerdotes, los están hundiendo más, ¿verdad? Porque estamos viendo que hoy en el mundo es muy difícil hoy para un sacerdote ejercer su ministerio, y él solo no puede hacer todo. Entonces los fieles deberían apoyar a los sacerdotes, deberían ayudarlos. No es esa ayuda moral que decir, padre, yo voy a venir a su misa. Entonces creen que su sola presencia es un apoyo, pero eso al sacerdote no le aporta mucha ayuda, porque a veces un sacerdote necesita ayuda para que en su casa, ¿verdad?, ayuda manual, o ayuda económica, o ayuda, pues los fieles pueden a veces decir al Padre en qué lo pueden ayudar, ¿verdad? Entonces deben apoyar la obra del sacerdocio, y también por sus oraciones pueden apoyar, pidiendo a Dios que envíe vocaciones, y después que se vuelva posible que haya un lugar para educar a estos muchachos, un seminario, lo cual pues no es tan fácil hacer, se necesita mucho, es muy costoso construir un seminario, se necesita más de un sacerdote, y entonces los fieles que tienen esa mentalidad liberal, que yo tengo el derecho de esto, yo tengo el derecho de aquello, yo tengo derecho y yo tengo derecho, y nomás tienen derechos y no tienen ningún sentido del deber. Entonces lo que único que hacen es decir al sacerdote, incluso casi regañarlo, es que es una falta de respeto, y no lo apoyan ni con sus manos, ni con sus palabras, ni materialmente, y a veces ni siquiera con sus oraciones. Entonces esos fieles, en lugar de ayudar a los sacerdotes, los hunden más, porque hoy ser un sacerdote de la resistencia es muy pesado, porque no tenemos el apoyo que teníamos cuando estábamos en la fraternidad, porque toda la fraternidad cubría los gastos de nuestro seguro social, de nuestros gastos, tener casa, tener comida. Entonces eso lo cubría la fraternidad. Los sacerdotes no tenían tantas preocupaciones, ¿verdad? Entonces los que quisieron seguir estando en la fraternidad por comodidad, entonces pues están bien ahorita, no les falta nada tal vez,
y entonces, pero han sacrificado los principios, han sacrificado, se han comprometido, ¿verdad?, con una actitud que no es que no es recta delante de Dios, y que gradualmente va comprometiendo la fe. Entonces, pero aquellos sacerdotes que no han querido transigir, entonces estamos, por decirlo así, en la calle, y no es posible que los fieles no sean conscientes de que hay que apoyar a los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, aquellos fieles que se la pasan criticando al sacerdote, pues más valiera que no estuvieran ahí, porque en lugar de unir, dividen; en lugar de ayudar, crean problemas; y en lugar de crear un ambiente constructivo, están creando un ambiente que hace que las cosas se destruyen, se degradan. Entonces hay que tener cuidado con esos fieles que tienen una mentalidad liberal, y que quieren todo fácil, y solo tienen derechos, pero no son conscientes de sus deberes. Entonces no necesitamos ese tipo de fieles. Tenemos los fieles que ayudaron a nuestro Señor. Veamos la vida de nuestro Señor, que nuestro Señor también tenía personas que lo apoyaban, que venían, por ejemplo, a ayudarle, las santas mujeres que se ocupaban de la comida, que se ocupaban de las necesidades de nuestro Señor. Él también necesitaba apoyo. Entonces también había personas que le prestaron, por ejemplo, el cenáculo donde él hizo hizo la última cena. Pues fueron unos fieles generosos que le prestaron el lugar y que le dieron la comida, etcétera. Entonces nuestro Señor también quiso ser dependiente de los fieles en ese sentido, ¿verdad? Entonces no es que yo doy ayuda a condición de que el Padre diga esto o que haga esto, porque eso es una ayuda interesada, y la ayuda interesada no sirve, es la ayuda desinteresada, ¿verdad? Algunos fieles son muy conscientes que el Padre debe ser desinteresado cuando los ayude a ellos, pero ellos no son conscientes que también los fieles deben ser desinteresados cuando ayudan al sacerdote. Entonces, es que si yo doy esto a condición de que el Padre haga esto, entonces eso está mal, eso no debe ser, a menos que fuese a tratar de un sacerdote que está corrompiendo la fe, que está haciendo compromisos en la fe. En ese caso sí, los fieles podrían condicionar, porque son cosas demasiado graves, ¿no? Pero cuando son detalles, mezquinerías, tonterías de gente que hace problema de todo, entonces eso no sirve a nadie. Entonces, esta última cena también es el ejemplo de la caridad que Jesucristo nos tenía, de la caridad que tenía a los apóstoles, porque eran más cercanos a Él, y a todas las almas consagradas. Entonces Dios ama más especialmente a las almas consagradas, porque ¿qué quiere decir consagrado? Que es una persona que se entrega totalmente a Dios y que renuncia al mundo, que renuncia a vivir su libertad, y entonces acepta vivir en la obediencia, en la vida que está consagrada plenamente a Él, y renuncia a los placeres mundanos, renuncia al mundo para estar más cerca de Jesucristo. Entonces Dios ama más a las almas consagradas, porque se supone que son más generosas, que son más cercanas a Dios, que se dan más abundantemente, ¿verdad? Entonces hay que tener respeto no solo por los sacerdotes, también por las almas consagradas, por las religiosas, por los monjes. Todos son almas consagradas a Dios. Y ese amor
se manifiesta también entre las personas, ¿verdad? Entonces, así como entre los apóstoles había una caridad fraterna especial, así debe haber una caridad fraterna entre los sacerdotes, ¿verdad? Que no venga el demonio a sembrar cizaña por algunos motivos que no tienen importancia, y porque eso destruye la unidad, esas envidias, esas rivalidades. Y también entre los fieles, ¿verdad? El demonio viene a sembrar su cizaña para destruir ese ambiente de caridad. Entonces, la Eucaristía hace que estemos unidos. ¿Por qué hace que estemos unidos? Porque la Eucaristía nos trae el amor de Dios. Y el que ama a Dios, ama automáticamente a su prójimo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estemos unidos entre nosotros? Es el amor, es la caridad, y de ahí todo se facilita. Una persona que ama a otra persona, todo se facilita, todo se vuelve más fácil, no hay tantos problemas y todos nos ayudamos, nos sostenemos porque hay amor, ¿verdad? Entonces cuando hay problemas, cuando hay rivalidades, cuando hay envidias, es claro que no hay mucho amor, que el amor se está debilitando y que digan lo que digan, pero la caridad ahí está fallando. Entonces vamos a pedirle a Dios en esta misa que nos conceda la gracia de la verdadera caridad, que no sea una caridad ecuménica, sino bien orientada por motivos de la fe, de las verdades de nuestra religión. Y esa es la verdadera caridad, no es el amor ecuménico, no es el amor sentimental, no es el amor liberal, no es el amor mundano, porque las gentes mundanas son capaces de ser amigos, de estimarse, pero no es por los mismos motivos. Así que tengamos bien claro por qué amamos a nuestro prójimo, porque hay personas que no distinguen bien cuáles son los motivos de la caridad. Y si no tenemos esos motivos, entonces no tenemos caridad. Entonces, primer motivo, el amor a Dios, el amor a las personas por motivos de fe, por motivos de la enseñanza de Dios. Y entonces ahí hay un amor de caridad. Entonces no nos engañemos. Hay personas que son simpáticas y que son capaces de hacer un favor, tal vez. No digo que esté mal, sino que lo que digo es que es insuficiente y que no es suficiente amar a los demás por un amor humano. Punto final. Es un amor humano, pero no es un amor de caridad. Hay personas que no creen en Dios, pero son capaces de amar a su familia, a sus hermanos, a sus padres, pero no es amor de caridad. Entonces, el amor de caridad es el que está siempre viendo en el prójimo el reflejo de Dios y la vocación a Dios que tienen los demás. Entonces, la primera reacción de la caridad es desearle a los demás que se salven, que vayan al cielo. Entonces, si amamos a los pecadores, pues lo primero que le vamos a desear es que Dios tenga misericordia de sus almas. Entonces, decimos que tenemos caridad, pero nunca rezamos por los pecadores. Entonces, ¿dónde está la caridad? Nunca rezamos por los pecadores, por los moribundos, por los que van a morir tal vez pronto, si pronto tengamos una guerra mundial. Hay que comenzar a preparar eso, porque si una guerra mundial puede ser súbita, rápida, instantánea, y cuando nos demos cuenta, pues ya millones de personas habrán muerto. No hay que esperar ese momento, será demasiado tarde, ya se habrán condenado millones. Entonces ahora es el momento de rezar por esas personas para que Dios tenga misericordia de ellas, tal vez en el último momento. Y Nuestra Señora nos lo prometió, porque dijo: hay muchas almas que van al infierno,
porque no hay quien se sacrifique y rece por ellas. Tengamos en mente eso, rezar por esa intención, eso es caridad. Y el que diga que ama al prójimo y no piensa en rezar por su prójimo, es un mentiroso. Entonces, tengamos bien presente eso. Ave María Purísima, sin pecado concebido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.